Hola, hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Con el Chulo, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contento de poder presentar finalmente este primer video de mi canal. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo por diferentes motivos, algunas complicaciones técnicas y motivos personales. Se demoró más de lo que me hubiese gustado, pero bueno, finalmente estoy acá. Así que estoy muy contento. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que me han alentado, que han fomentado, que me han incentivado a que haga esto, que lo lleve adelante. No necesariamente amigos, por supuesto amigos también, pero algunos conocidos, personas con las que incluso tuve en algún momento relación, pero ya no me llevo más, pero queda ese vínculo por redes, que alguna vez te intercambias algún mensaje. Así que muchas gracias porque la verdad que no sé si estaría haciendo esto si no fuese por su apoyo. Así que muchas gracias. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Julián Elvira, soy el Chulo, tengo 32 años, estudié comunicación social en la UBA y soy un apasionado de la política. Voy a estar haciendo acá comunicación política, fundamentalmente vamos a estar analizando lo que pasa en la Argentina, lo que está pasando en el país, también en el mundo, pero fundamentalmente en la Argentina. Digo el mundo porque la Argentina no es un bicho raro, que no se entiende, somos distintos a todos los demás. eh, sí, en muchas cosas, pero las cosas que pasan en el mundo están pasando también en la Argentina, no es un bicho raro, así que vamos a estar hablando un poco de todo esto. Así que la idea es filosofar un poco acerca de la vida, hablar sobre la realidad política. Lo que me motiva principalmente a empezar este canal es, obviamente, la preocupación por la situación argentina, pero no solamente económica, ¿sí? Acá yo de economía la verdad que no sé, estudié comunicación social, bastante distinto. Si bien la economía es una ciencia social, eh, no sé mucho de economía. En el último tiempo traté de meterme un poco y entender un poco mejor, pero no, la verdad que no sé mucho, así que no voy a estar hablando mucho de economía. Algo, obviamente, en algún momento hablaré, pero la idea, bueno, es más que nada hacer análisis políticos. Hoy va a ser más que nada una introducción como para ir sentando el tono y las bases de cómo va a ser y cuál va a ser justamente el tono del programa. Va a ser algo cortito, voy a hacer un par de comentarios generales, no voy a hablar sobre ningún tema en particular. Y la semana que viene voy a hablar de el tema de Cristina y la condena a Cristina. Así que me parece que es un tema importante y voy a hacer una dedicación particular para eso porque no es algo que se pueda hacer así al pasar. Así que eh, lo que tiene la Argentina, lo que tiene el mundo, la verdad que en este momento que uno como que no termina de perder la capacidad de asombro en el sentido de que uno dice, bueno, está preocupado, ¿no? Vuelven las guerras, vuelven los golpes de Estado, cosas que uno pensaba que quedaban en el pasado, ¿no? Como que la sociedad había avanzado, progresado lo suficiente y sin embargo vemos que estas cosas vuelven a pasar. Iremos semana a semana, video a video, analizando algunas de estas cuestiones. Hoy, como digo, va a ser más que nada general y va a ser más que nada para sentar las bases y para que entiendan el tono de cuál va a ser el programa. Y por el tono me refiero a que no va a ser esto un lugar en el cual yo me siente acá y me dedique a criticar a Milei y a los libertarios muy contentamente y los que me escuchan piensan como yo y nos armamos un nichito en el cual todos juntos nos retroalimentamos que Milei es malo y que los libertarios son malos. Por supuesto que voy a criticar a Milei porque está en la senda opuesta de lo que yo creo que es la concepción de mundo, de vida, de todo, es un polo opuesto, pero no va a ser la idea del programa sentarme a criticar a Milei, al gobierno de Milei, todos los días, todas las semanas, y todos juntos nos retroalimentamos y pensamos que somos los buenos y que Milei es el malo. Justamente voy a tener a varios caballitos de batalla. Tengo acá armado una listita. Para aquellos que no me conocen, yo hablo bastante, hablo mucho, no bastante, hablo mucho. Así que me hice un documentito de Word donde más o menos pueda ir teniendo una guía, porque si no me pongo a hablar, hablo un montón y no quiero que sea tan largo tampoco. Pero voy a tener algunos caballitos de batalla. Uno de esos va a ser desmoralizar la discusión pública. Me parece que está en un nivel muy baja la discusión pública. Y un factor muy importante de eso es el nivel altísimo de moralización que hay, en el cual es justamente buenos contra malos,
ese eje no solo me parece equivocado, sino que a mí me tiene cansado. El eje central con el cual yo creo, por lo menos, que hay que analizar la vida en general es sobre intereses, sino sobre buenos y malos. No es moral la vara con la cual uno tiene que medir cómo funciona el mundo, el sistema capitalista y demás. Si uno vive con esa vara, se pierde muchas cosas, va a terminar llegando inevitablemente en general a las mismas conclusiones. Y además, cercenan un poco el debate porque cuando pasa por la moral, si yo soy bueno y vos sos el malo, lo más probable es que con el malo yo no quiera discutir porque es el malo. Entonces solo voy a discutir con los que yo creo que son buenos, que en general piensan como pienso yo, con algún matiz. Y entonces se hace difícil construir un país con el cual, cuando dialogamos solamente con el cual piensa más o menos parecido a mí. Por supuesto, esto tiene límites, ¿sí? Cada uno pondrá una línea donde quiere. Hablando, por ejemplo, de la dictadura militar, es para mí una línea en particular, ahí no hay discusión posible. ¿Sí? En esta idea de tender puentes que tiene este programa, como muchos que hay ahora, eh, los límites los pone cada uno. Yo con gente que reivindica la dictadura no tengo ningún tipo de interés de hablar. Tampoco creo que esa cosa que anda dando vuelta de que le das espacio a uno que piensa distinto, entonces se lo termina votando como si no... Ya están en el gobierno, muchacho. Porque veo que Rosenblatt entrevistó, por ejemplo, a Feynman y tuvo que salir a dar explicaciones de por qué había entrevistado a Feynman o a Fantino. Te pueden no gustar Feynman y Fantino, a mí no me gustan ninguno de los dos, para nada. Pero tener que salir a dar explicaciones de por qué se le entrevista a una persona no son el diablo Feynman y Fantino. No te gustan, nada más. Esta vara donde nosotros pensamos las cosas en términos de buenos y malos es lo que te lleva a eso. Entonces uno le reclama como oyente a Gelatina, pero Rosenblatt, ¿cómo me vas a llevar un tipo que le gusta mi ley al programa? Entonces tiene que salir a dar explicaciones de por qué. Y me parece que dio una explicación muy buena, Rosenblatt, que la voy a sintetizar porque además no me la acuerdo, obviamente, pero que dijo algo que es muy cierto para aquellos que somos peronistas como yo. No nos podemos conformar con ser una minoría intensa. El peronismo tiene de base de concepción una concepción, justamente, valga la redundancia, de mayorías, ¿sí? De ir construyendo vínculos, de ir fomentando, de ir agrandándose de esa manera. Es el alma del peronismo, es construir vínculos para poder llegar al poder, para a través del poder transformar el mundo para que sea un mundo mejor. ¿No? Si vos sos una minoría intensa, nunca sos la izquierda entonces. El peronismo no es la izquierda, no es la izquierda. Yo entiendo que hay muchas personas de izquierdas que llegaron al peronismo a partir de la presidencia de Macri, pero el peronismo no es eso, no es una minoría intensa, moral, que anda señalando con el dedo, que en 1980 firmaste una solicitada que les significó el 0,5% de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Eso es la izquierda. El peronismo es un bicho distinto, complejo, ¿sí? De mayorías, de diálogo. El peronismo es la mejor síntesis para mí, obviamente, de la Argentina, de la cultura argentina. El peronismo, uno escucha ahora que dicen que son comunistas, que son de izquierda, uno, la verdad que un poco se ríe para no llorar, pero obviamente está preocupado, ¿no? Porque hay una especie de glorificación de la ignorancia hoy en día. Digo entonces que el peronismo es una buena síntesis, la mejor. El peronismo es un partido de centro derecha, es un partido principalmente católico, con muchos rangos conservadores. Por eso, cuando pasó, me parece que un ejemplo clarísimo de esto fue la discusión por el aborto, donde el cual uno escuchaba a algunos peronistas tener, ¿no? Como a Mayans, por ejemplo, eh, posturas que uno en su cabeza relaciona con la derecha conservadora, ¿no? Con los católicos. El peronismo es un partido conservador, es un partido católico, ¿sí? Lo más zurdo que vamos a ver del peronismo fue el kirchnerismo. Yo dudo que podamos ver algo tan zurdo, entre comillas, lo más corrido a la izquierda que vamos a ver, que no fue zurdo, digo, pero lo más a la izquierda que vamos a ver del peronismo seguramente fue el kirchnerismo. Es un partido
de centro. Por eso es un partido complejo que tiene gente de derecha, gente de izquierda. Están los Morenos, están los Grabois, ¿sí? Están los Ofelia Fernández y están los eh, Julio Bárbaro. Es un partido complejo. Están los Sergio Massa y está Nati Saracho. Es un bicho raro, complejo de explicar, pero no es nunca, jamás una minoría. Jamás. ¿Por qué digo todo esto y hago esta digresión? Porque me parece un buen ejemplo de esta cosa moral que tenemos de percibir el mundo, que nos imposibilita, como dije antes, no solo dialogar e interactuar con el otro, sino poder construir mayorías, poder construir consensos para poder definir un poco qué es lo que queremos hacer como país, que son las discusiones que a mí me interesan. ¿Sí? Acá yo no voy a andar hablando en general, obviamente en casos particulares, pero yo las discusiones morales no las voy a llevar adelante, voy a hablar de las cosas que me importan, que son básicamente cómo queremos vivir, qué tipo de país queremos, nos queremos industrializar, queremos seguir siendo el granero del mundo toda nuestra vida, queremos que el campo siga siendo el motor de la Argentina. Esas son las tipos de cosas que a mí me interesan discutir, que son las que acá voy a tratar y que hoy en términos generales voy a hacer, como para sentar justamente el tono. Eso es lo que a mí me interesa, que igual es en general lo que siempre se discute. Pasa que a veces está camuflado, está como velado, pero es lo que siempre se discute. Y Milei lo hace hoy en día. Milei tiene muy clara una visión de mundo y muy de país. La tiene clarísima y él la presenta. Muchas veces la vela y dice, bueno, la pone en términos economicistas, entonces como que lo tapa un poco. Pero él tiene una visión de mundo y de país clarísima, que es obviamente contraria a la mía, que es la verdad que para sintetizarlo es un mercado mundial donde cada uno compra, vende libremente sin que el Estado te diga, el Estado malo, ¿no? Que lo que hace es entorpecer tu libertad, que te diga qué comprar, qué vender y mucho menos a qué precio, ¿no? Entonces, cada uno puede tener su propia vereda, ¿no? ¿Por qué no comprar y vender órganos? Milei es clarísimo el mundo de que tiene. Y él lo plantea, obviamente lo tapa mucho con términos economicistas y después con los insultos y con todos los exabruptos por ser benevolente que tiene, nubla un poco todo eso, pero lo que está en discusión es justamente eso, cómo queremos vivir, cómo nos queremos organizar, que es una discusión de poder, es una discusión de cómo se distribuye el poder y cómo se distribuye la riqueza, que es desde siempre, desde siempre. Por eso pasa que a veces vemos o escuchamos o leemos cosas viejas y antiguas que tienen actualidad, porque las discusiones son siempre las mismas, que es cómo queremos vivir, cómo nos queremos organizar, cómo distribuimos la riqueza, dónde está el poder. Esa es un poco siempre la discusión, son las discusiones que a mí me interesan tener, que son las que voy a llevar a cabo acá, así que voy a tratar de eliminar los moralismos. Por supuesto que no es que la moral no importa, no puede ser el eje, la grieta no es moral, la grieta es una grieta de intereses, ¿sí? Cada partido representa intereses distintos. ¿Por qué soy peronista? Porque creo justamente que el peronismo representa los intereses de las mayorías, que me parece la manera más justa de vivir. Otros creen, y representando los intereses de la población más concentrada, que favoreciendo a ellos va a derramar hacia el resto de la población. Son intereses distintos, distintos. ¿Sí? Entonces, esa es la grieta, si se quiere. No es moral, no es ninguna de las cosas que escuchamos hoy en día. Eso es para sentirse uno bien consigo mismo, nada más. Se inventa que el otro es un pedófilo, que el otro es un nazi, es todo para sentirse bien con uno mismo y decir, mirá qué bueno que soy yo y qué malo que sos vos. No va a ser la línea, como digo, acá. Caballitos de batalla entonces, desmoralizar la discusión pública, tender puentes, en contra de la cultura cancelatoria voy a tener, por cultura cancelatoria me refiero no a las cancelaciones solamente, sino a la manera en la cual percibimos el mundo, ¿sí? Es como una manera de ver, es el modo en el cual recibimos y absorbemos
la información, la opinión, cancelatoriamente. Es decir, por ejemplo, yo soy peronista, feminista, tirado más hacia la izquierda, y cito, por ejemplo, a alguien que es morenista o a Moreno, y lo cancelamos, pero no lo cancelamos de lo ponemos en redes y lo escrachamos, lo cancelamos en el sentido de pierde valor la opinión porque citaste a Moreno, porque citaste a un morenista, etcétera. Por dar un ejemplo, ¿no? Estoy dando ejemplo nada más. Esta manera es de vuelta, son todos ejemplos de cómo nos achicamos, cómo terminamos teniendo grupos donde solo nos llevamos con gente que piensa como nosotros. Las redes también nos incentivan a eso, porque uno no quiere leer libertarios, uno como yo, ¿no? Por ejemplo, no quiere leer libertarios festejando todo lo 24 de marzo que no son 30.000. Entonces, ¿qué haces? Los bloqueás, los silenciás y te armás vos tu propio. Entonces, eso que pasa en las redes también se termina trasladando a la vida social y te llevas solamente con los amigos que piensan como vos, porque también obviamente llevarse con alguien que no piensa como uno genera, es un gasto de energía, digamos, tiene que tener paciencia, tenés que aguantar comentarios que no te gustan, tenés que discutir, si no querés discutir, te callás la boca y pensás, ¿por qué me tengo que callar la boca? Entonces, te terminás generando y llevándote con solo gente que piensa como vos, que para mí es un error. Obviamente, tu grupo más importante, con los que más frecuentúes, van a pensar, o sea, uno es irreal pensar que si vos sos macrista y tú te vas a llevar tu grupo amigo principal, son todos K y sos vos y 10K. Y no va a pasar eso, porque es imposible. Pero está bueno que tengas amigos kirchneristas, peronistas, amigos macristas. Está bueno. Lo mismo para los peronchos, lo mismo para los zurdos, lo mismo para los libertarios, para todo. Es importante que tengamos cierta heterogeneidad en nuestros vínculos sociales, en nuestro grupo de amigos. Es importante. Bien. Y hay algo que humildemente voy a tratar de hacer que es como complejizar un poco la discusión, ¿no? Complejizar me refiero a que yo soy un intelectual fenómeno, me las sé todas y la gente no entiende nada, y yo vengo acá a explicarles cómo funciona la cosa, porque no es así, no creo que sea así, ojalá fuese así de inteligente. Pero complejizar un poquito la discusión pública, digo, complejizar es dejar de pensar en buenos y malos. Digo, a eso me refiero. Estamos en un piso muy bajo. La idea es subirlo un poquitito. Entonces vamos a traer argumentos. Obviamente, todos tenemos prejuicios, pero hay que tratar de evitar que sea lo que lo mande. Y cuando vemos en la discusión pública que hay, como digo, una especie de glorificación de la ignorancia, donde lo único que importa hoy en día son los clics, los reviews, los retweets y cuánta gente y las reproducciones y cuánta gente te ve, y es una cuestión de métricas. Bueno, lo que garpa es decir, ser polémico, y muchas veces para ser polémico decís burradas, a veces decís cosas de mala persona, y se viraliza, y tal dijo que la Tierra es plana, estamos todos hablando de cómo dijo que la Tierra es plana, cómo uno dice que el nazismo es socialista, y estamos todo el tiempo pensando así las cosas. Así que es una preocupación que tengo, lo que decía al principio, que es, ¿qué es lo que me motivó a hacer todo esto? Bueno, estas preocupaciones, ¿no? De ver que en vez de discutir si queremos industrializarnos o ser el granero del mundo, estamos discutiendo si la Tierra es plana, si el calentamiento global existe, si en la ONU son todos unos ñoquis que no sirven de nada, entonces nos tenemos que ir de la Organización Mundial de la Salud, si sirven las vacunas, si este es un gobierno fascista o autoritario. Yo entiendo que queramos muchas veces marcar las cosas como para poder ayudar a entender. Pero bueno, me parece que hay cosas más importantes, o tiene que ser de última algo que no digo que no se hable, no se discute, pero tiene que ser una partecita, un costado. No podemos estar semanas y semanas hablando de es fascista, es autoritario. Para mí, yo la resuelvo muy simple la discusión esa. A Milei le preguntaron en campaña, ¿crees en la democracia? Y el tipo no pudo decir que sí. 3 veces le preguntaron en 3 entrevistas distintas. Milei, ¿crees en la democracia? No dijo que sí en ninguna. Listo, ya está. Después, ¿es fascista, es autoritario? Ya está, es suficiente para que uno que tiene una preocupación y cree que la democracia es la mejor manera, veo, porque esta es democracia, si no vienen los militares, ¿eh? No hay otra manera, o por lo menos todavía no se inventó una manera alternativa a la democracia
de llevar a cabo el poder, desde la creación de los Estados-nación. Digo, pues no podemos hacer una asamblea, ¿no? Y nos juntamos los 40 millones de personas a debatir. Se crean los Estados-nación, entonces votamos, esas personas forman parte del Estado, van al Parlamento, se discuten, nos representan, nosotros votamos las personas que piensan más o menos como nosotros para que nos representen. Si no, son los militares. Y te lo baja una línea, te viene el militar, el capo de la fuerza, y te dice, se hace esto, y si no te gusta, estás haciendo sedición y vas preso. En el mejor de los casos. En el peor es lo que pasó en la dictadura, te torturan, te tiran vivo al Río de la Plata, te desaparecen. ¿Sí? Entonces, no sé por qué es tan larga la discusión. Entiendo que algunos quieran identificar con precisión y hacer un análisis exhaustivo sobre qué era el fascismo o no. Bueno, a mí mucho, la verdad que como digo, no me interesan esas cosas. Mi ley no cumple prácticamente ninguno de los requisitos que yo creo que tiene que tener un presidente para que sea apto para ser presidente. Digo, te tiene que interesar la Argentina. Ahora uno tiene que decir, estar cuerdo, ¿no? Que hasta hace un tiempo no era un factor. Tenés que gobernar para todos, no para lo que para lo que piensan como vos o para un sector chiquitito. Esto es una cosa, no la cumple, no me gusta, ya. Y justifico por qué, cuál es la manera alternativa. Trato de construir un plan alternativo de gobierno. Y para eso tenemos que generar diálogo, consenso, tenemos que traer gente de sectores que piensen más o menos como uno y generar un plan común. Después obviamente vamos a tener desacuerdo. Esa es mi visión, ¿sí? Bien, hoy traje dos cositas muy cortitas, quiero hacer dos comentarios, como decía, para poder sentar un poco las bases y el tono. Traje a Aristóteles y traje a Keynes. Quédense tranquilos que es un comentario, no va a ser teórico, no va a ser aburrido, no me voy a poner a hablar de... Quédense tranquilos, es un comentario nada más para que entiendan. ¿Por qué traigo a Aristóteles? Primero, para mostrar como un contraste entre la visión clásica, la de Aristóteles, helénica, en contraste con la actual, con la moderna o posmoderna, bueno, como sea, siempre la actual en contraste con la clásica. En estos términos de discusiones relevantes, que es cómo queremos vivir, que es lo que a mí me interesa que empecemos a discutir. ¿Por qué traje a Aristóteles entonces? Si yo les pregunto, y nos preguntamos a todos, ¿qué es vivir bien? ¿No? ¿Qué es tener la buena vida? Cuando uno dice, mira ese que vive la buena vida, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, seguramente, en esto vamos a estar todos de acuerdo, es un tipo que tiene un laburo, que tiene un buen sueldo, un buen ingreso, que le permite viajar, que le permite irse de vacaciones, que le permite ahorrar, que tiene su auto, ¿no? Es una vida materialmente segura. Hoy vivir bien es tener plata, ¿sí? Para decirlo simple. Esta es la visión moderna, posmoderna, actual de la cosa. ¿Por qué traigo a Aristóteles? Aristóteles hace una distinción clásica entre lo que él dice vivir solamente, que vivir solamente para Aristóteles es una vida materialmente segura, digamos, una vida abocada a generar riqueza, lo que vendría a ser vivir bien hoy en día, hay un cambio ahí. Y para Aristóteles, vivir bien, trajo una cita, implicaba una vida ética, con la familia, con los amigos, pero también con la polis, de ese momento, con las instituciones sociales. ¿Sí? Cito, muy cortito, cita de Aristóteles. No significa la autosuficiencia para uno que vive una vida solitaria, sino también autosuficiencia para un hombre, en general, para sus amigos, sus padres, sus hijos, mujer y en general para sus conciudadanos, dado que el hombre nace para la ciudadanía. El hombre nace para la ciudadanía, decía Aristóteles. Esto es vivir bien una vida ética en conjunto con sus conciudadanos, con la polis, con las instituciones sociales, implicado no solo, como hoy en día,
una vida de consumo aislado para derecho propio, sino una vida ética en conjunto. Vivir bien para eso era Aristóteles. Hay un cambio enorme, por esto lo traigo a Aristóteles. Veo hace ya muchos años que es de prácticamente un héroe pagar sus impuestos, ¿no? La gente dice, yo pago todos mis impuestos, que además no lo hacen nunca, porque nadie en la Argentina paga todos los impuestos, pero sacando esa... Digo, yo pago todos mis impuestos, entonces soy un héroe, yo pago mis impuestos. No, hermano, parece que hay que como volver a explicar qué es lo que significa y qué implica vivir en sociedad. ¿Por qué le tengo que pagar a la feminazi su aborto? Porque vivimos en sociedad, hermano, de la misma manera que la feminazi te tiene que pagar a vos, gordo que va a jugar al fútbol con sus amigos, se rompe la rodilla y va al hospital. Vivimos en sociedad. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que los colegios privados están subsidiados por el Estado? Entonces yo, con la visión individualista que arriendo un día, dice, ¿por qué le tengo que pagar yo la educación a tu hijo? ¿Es tu hijo tu problema? No. Entre todos vamos haciendo eso. No sé si hay que volver a explicar qué significa vivir en sociedad. Ya no me refiero a que volvamos a la época de Aristóteles, que por eso lo traía. Pero mínimamente no nos creamos héroes por pagar un impuesto. Si no expliquen cómo quieren vivir, bueno, Milei lo explica. Dice, bueno, nadie paga impuestos, cada uno vive aislado en su mundo, en su casita, con su propia calle, con su pedazo de mar, si te va bien. Lo comprás, lo vendés. Bueno, lo que pasó ahora, con todas las cuestiones forestales que hubieron, los incendios que hubieron en la Patagonia, me parece que muestran un poco los defectos que tiene esa manera de percibir el mundo, ¿no? Donde dice, bueno, de nada, se está prendiendo fuego toda la Patagonia y el Estado no aparece. Entonces tenés que, vos que juntamos plata entre los vecinos a ver si podemos apagar el fuego. Me parece que lo de la Patagonia es una muestra bastante clara de la visión del mundo que tiene Milei, los problemas que tiene esa visión del mundo. ¿Qué cambió desde Aristóteles a hoy que hubo esta inversión en el sentido de lo que es vivir bien? De vivir bien a materialmente seguro a tener una vida ética con sus conciudadanos. El hombre nace para la ciudadanía, decía Aristóteles. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, un montón de cosas. Yo no voy a hacer acá un análisis exhaustivo, pero fundamentalmente lo que me quiero centrar es, hubo un cambio en la manera de producir. Empezamos a producir en masa. Para producir en masa hubo un cambio en el foco. Se pasó de estar el foco en el sujeto a tenerlo en el objeto. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Seguramente en la época de Aristóteles, los artesanos y la artesanía. Las artesanías tenían valor porque la subjetividad de ese artesano estaba puesto en ese objeto. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día no importa la subjetividad del productor, del obrero. Lo que importa es el producto, que es un producto pensado técnicamente desde la eficiencia para la producción en masa. Con este cambio en la manera de producir, fuimos cambiando la manera de pensar el mundo, muchas veces por ahí sin darse cuenta. Leí un dato, no me acuerdo dónde, me puse a leer eh, para tener argumentos, ¿no? Porque dije, bueno, uno de los motivos, otra digresión más, por el cual tardé un poco es una cuestión de inseguridad, viste, no quiero ponerme una pantalla, no me considero un chanta y ponerme a decir cualquier cosa sin sustento. Entonces, algo que me pasó a mí, no sé si yo me imagino que le había pasado a varios, que la cantidad de información que borré de mi cabeza en los últimos años, sobre todo te diría del 2019 para acá, es increíble. O sea, la cantidad de información, pero relevante e irrelevante, es increíble. Así que eso me generó obviamente un poco de inseguridad, así que bueno, me puse a leer, me puse a leer, me puse a leer, y no me acuerdo dónde leí un dato muy interesante con relación a esto, con la manera de producir, que es que si yo en la antigua Roma, si había que aumentar la producción de hierro, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haríamos hoy en día si yo nos pregunto? Estamos en la antigua Roma, ¿no? De alguna manera nos podemos citar en la antigua Roma. Estamos ahí. Con la mente de hoy vamos a la antigua Roma. Y vengo yo y te digo, soy el jefe y te digo, tenemos que aumentar la producción de hierro. ¿Cómo lo hacemos?
Todos vamos a pensar la manera más eficiente de hacerlo. Pueden cambiar los métodos, pero todos esos métodos van a tener algo en común, que es una manera eficiente de mejorar la producción de hierro. Es decir, por ejemplo, hacer hornos más grandes. Hoy en día obviamente no se puede pasar, pero si pudiéramos meterle un chip al horno para que el fuego caliente más rápido o haga más eficiente que con menos fuego, más hierro, más espadas o lo que sea, lo haríamos. Es la manera que tenemos de pensar, la manera de producir el mundo. Hay que ser eficiente. En la antigua Roma, este es el dato que es interesante, no aumentaban en tamaño los hornos, hacían más hornos. No es que eran unos boludos los antiguos romanos. Es uno de los últimos imperios más importantes que tuvo la humanidad. Solamente son maneras distintas de concebir la manera de producir que afecta la manera de pensar el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque frente a esta mecanización que hubo en la manera de producir, en pensar el mundo, de pasar del sujeto al objeto, nos vimos afectados nosotros también. No hay producción en masa sin objetivización de la subjetividad. Y hoy en día, creo yo, que estamos en un momento malo porque el capitalismo está atravesando una crisis. Esta es una opinión mía. ¿Por qué hay una crisis en este momento del capitalismo? Justamente porque estas visiones que estoy nombrando se extremaron. El capitalismo llevó al extremo las lógicas hoy en día de la mercantilización, que son maximización de ganancia, reducción de costo, ¿no? La mayor ganancia posible al menor costo posible. Se extremó esas medidas y no solo se extremaron las medidas, sino que son las medidas con las cuales pensamos el mundo hoy en día. Hoy todo se piensa desde una mirada de mercado. Obviamente en eso, y nos vimos perjudicados muchos, porque digo, para un empresario, por ejemplo, que no tiene control estatal, en un mundo ideal, vamos a poner un ejemplo ideal, una buena manera de reducir los costos es pagar poco salario al que trabaja. El trabajador es un costo. Por eso cuando escuchas a los empresarios que te dicen que si sube el salario tienen que subir los precios, es porque para esa gente los salarios son un costo. Entonces, si vos reducís salario, maximizás ganancia. ¿Y qué pasa? Como es hoy en día esa la visión de mundo que reina y que gana, bueno, pasa lo que pasa, que es que ves que gente que trabaja 48 horas semanales y es pobre. Estas son las cosas que a mí me interesan discutir. No podemos pensar todo en términos de mercado, porque el mundo es una mierda así. Entonces, obviamente va a pasar después que baja la tasa de natalidad, que vos ves a los pibes que están todos deprimidos, están todos medicados, todos con problemas de ansiedad. Y sí, ¿cómo no? Yo pienso, ¿no? Uno siempre tiende a pensar que lo anterior era mejor, lo viejo funciona, ¿no? Obviamente, que yo, eso es muy subjetivo, digo, porque antes, no sé, vemos el avance de la medicina, por ejemplo, y es difícil decir que antes en ese sentido se vivía mejor, ¿no? Tenías una infección y capaz te moría. Pero ¿a qué voy? Más allá de los ejemplos extremos. A ver, en cosas chiquitas te das cuenta. A ver, yo cuando crecí, no estoy hablando de la época de Aristóteles, hace 15 años atrás, no era todo pago, todo te tenías que hacer miembro de todo. ¿Querés que te llegue más rápido el pedido? Pedido más plus. ¿Querés que te atienda más rápido el banco? Hacete plus. ¿Querés ir a comprarte una hamburguesa? Tenés tamaño recontra mini, que es la normal, y si no, pagás más para tener un tamaño de una hamburguesa normal. Eso no pasaba cuando vivíamos, cuando nosotros crecimos. 10, 15 años atrás estoy hablando. Vos ibas al McDonald's, al Burger King, te pedías la hamburguesa y era un tamaño. Ya. No era todo. Vos ibas al boliche, salí el otro día no hay, uno sale, no hay más consumiciones. Pagabas tu entrada y te daban una consumición. Bueno, hoy en día no te doy consumición. Buena manera de acortar costos y maximizar ganancia. Todo pensado así. Ni hablar de las relaciones sociales, de los vínculos que están totalmente mediados a través de las redes. Donde ahora te tenés que bajar
las aplicaciones a mí me parecen un espanto, donde uno es un producto, donde tiene que seleccionar las mejores fotos, las fotos que no son reales, o las fotos que más garpan y poner, y uno va como si fuese comprando leche en el supermercado, corro, no, sí, no. ¿Y cómo no van a ser los pibes? Todo deprimido, es increíble. Pero gente que además le va bien, vos lo ves a gente que está en los streaming más importantes, pendejo, digo, gente 20, 21, 22, 24 años, todos medicados, joden entre ellos, che, vos cuál estás tomando, ah, yo tomo la misma, ¿cuántas dosis? Y sí, y sí. Es una mierda el mundo hoy en día. Yo la verdad soy bastante escéptico también de lo que viene. No digo con esto que el capitalismo va a terminar, que no sé qué. Yo creo que el capitalismo, lo aclaro por las dudas, es la mejor manera, al menos por ahora, que la historia ha demostrado de organizarnos y de producir. ¿Sí? Es por escándalo, por lo menos, la democracia capitalista occidental. ¿Sí? O sea, para mí es por escándalo lo mejor. Pero bueno, llevado a su extremo, pasan estas cosas. La única manera que yo creo que el capitalismo se termine es autofagocitándose, es decir, destruyéndose a sí mismo. ¿Cómo? Extremando sus propias lógicas. No creo que vaya a pasar en general lo que pasa, como ha pasado en diferentes ejemplos a lo largo de la historia, es hay como un momento de turbulencia, como es este, y después las cosas medio se acomodan. Entonces, ahora estamos todos como medio con un pánico, ¿no? Con la inteligencia artificial y que ya nada parece real, no se puede distinguir qué está hecho por una máquina y qué no. Entonces estamos todos preocupados. En algún momento siempre se acomoda, lo que pasa que los costos que por ahí que se pagan en ese hasta que se acomoda, bueno, hay que ver cuáles son. Bien, para ir cerrando más, ¿por qué traje a Keynes también? A Keynes lo traje por dos motivos. Primero porque hoy en día tenemos un gobierno que acusa a los economistas que son mandriles de comunistas, ¿no? Aquellos economistas comunistas son en general los keynesianos, ¿no? Dicen, vos sos keynesiano, sos comunista, por lo cual uno supondría que Keynes es comunista. Y lo traje también para que vean que las preocupaciones que tenía Keynes son muchas de las preocupaciones que tenemos hoy en día. Por eso digo las preocupaciones viejas que vemos hoy en día, porque estamos discutiendo siempre lo mismo, que es distribución de la riqueza, es poder. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo lo ejerce? Y demás. Keynes, para aquellos que no saben, nació en 1883 y lo traje porque el tipo tenía una preocupación ya a principios del siglo pasado, 100 años atrás, moral con el capitalismo. ¿Cuál era la preocupación moral con el capitalismo que tenía Keynes? El individualismo. Un siglo atrás, un siglo atrás. En 1938 declara el no superado individualismo de nuestra filosofía. 1938. Un siglo atrás Keynes estaba con esta cosa así. No es nada nuevo esto. ¿Por qué? Porque son las discusiones estas que digo. Se tapan muchas veces, pero lo que estamos discutiendo, aunque no lo sepamos, son estas cosas, cómo vivimos. Bien, y era al fin y al cabo, entonces, comunista Keynes. Esta versión lo hacía comunista tener esta versión moral hacia el individualismo que estaba llevando el capitalismo en ese momento. Hay un dato clave para mí de por qué no les gusta Keynes a muchos de estos chicos y no es querido en Estados Unidos, porque fue un tipo muy crítico de Estados Unidos. ¿Por qué era crítico de Estados Unidos? Porque él en la Primera Guerra Mundial veía que su país, Inglaterra, Gran Bretaña, se estaba haciendo dependiente de Estados Unidos. Estados Unidos mandaba suministros de guerra y vos tenías que hacer los pagos. Eso hacía dependiente a Gran Bretaña de Estados Unidos. Él quería sacar esa lógica, él era pro-alemán, quería que Alemania sea el motorcito de Europa. No era pro-alemán y anti-francés. Era un tipo con una personalidad muy fuerte, muy fuerte. Por fuerte me refiero a era grosero, era hasta agresivo, ¿sí? Era como una herramienta que tenía él, decía, para sacar del letargo mental a las personas, como que estábamos, ¿no? Estábamos todos medio dormidos en esta cosa, entonces el tipo por ahí te daba una conferencia y te hacía salir de ese letargo siendo grosero, siendo agresivo, entonces te daba una conferencia, nada, te decía algo como medio agresivo y vos quedás como
¿Por qué me está agrediendo este tipo que está dando la conferencia? ¿No? Bueno, un poquitito como hace Milei, ¿no? En ese sentido. Hay un chiste que a mí me causa poco gracia, pero que leí, que hay un chiste sobre Keynes que dice que en ese momento se juntaban 5 economistas en una sala y había 6 opiniones, dos eran de Keynes. Y ese era el nivel, era para mover un chiste que circulaba con la idea de mostrar un poco esta personalidad fuerte que tenía el tipo, un tipo con mucha personalidad. Escribe la teoría general, que es el libro por el cual los libertarios piensan que Keynes es comunista. Keynes, como los grandes pensadores de la historia, tiene como cierto péndulo. Él, en un primer momento, quería un capitalismo reformado. La crítica que él tenía con el capitalismo, además de esta cuestión del individualismo, era que estaba mal gestionado. Quería un capitalismo mejor administrado. Después, más de grande, se volvió más conservador, por ahí un poco vencido. Pero eso ya son eh, opiniones. Bien. ¿Por qué traje entonces a Keynes? Para que veamos que hace un siglo atrás las preocupaciones son las mismas que las actuales, porque como dije ya muchísimas y reiteradas veces, es lo que estamos discutiendo. Y voy a tomarme el atrevimiento de citarme a mí mismo, no porque piense grandes cosas de mí, de hecho lo que voy a traer está bastante mal escrito, así que yo sé que tengo amigos escritores que me van a estar escuchando, les pido disculpas por tener que escuchar esto que yo escribí en Facebook, es un descargo que hice en Facebook el 5 de diciembre de 2018, que lo traigo porque son las mismas preocupaciones que tengo hoy en día. O sea, es algo que no es culpa de mi ley que estamos como estamos. Es algo, un proceso de mucho tiempo. Yo en ese momento, en el 2018, estaba cursando la facultad, estaba en mis últimos años, y estaba cursando una materia muy interesante que me gustó mucho, de la cual yo pensé que iba a hacer la tesis de esa materia. ¿Sí? Estamos viendo poshumanismo. Hoy en día se habla de transhumanismo. Bueno, en la materia veíamos poshumanismo, yo iba a hacer la tesis sobre poshumanismo. Y hacía este descargo en el 2018. Lo traigo para que vean que también tiene actualidad, porque como digo, los problemas son los mismos, las discusiones son las mismas. Decía yo el 5 de diciembre de 2018, voy a hacer una especie de catarsis y plasmar un poco lo que pienso sobre todo lo que está pasando desde diciembre del 2015. Me parece que este es un gobierno que trata, y muchas veces logra, esconder lo que lo hace, para mí, un gobierno menos humano y por ende menos legítimo. A mis ojos esto, ¿no? Por supuesto. Y cito, los vastos ejércitos que arrastraban enormes bloques de piedra por orillas del Nilo con el fin de construir las pirámides ofrecían una imagen no solo de la humanidad oprimida, sino de bestias deshumanizadas. En definitiva, objetos inanimados sobre los cuales los gobernantes ejercitaban su poder. Cierro comillas. Esto es lo que trata y logra esconder el gobierno, sigo. La parte metafísica, filosófica, simbólica de las cosas, de los hechos. Esto lo traigo entre paréntesis. Cuando yo digo complejizar un poco la discusión pública, es esto también, tratando de entender lo que significan las cosas. No es todo tan lineal como se piensa hoy en día. ¿Te pusieron un arma en la cabeza? No, entonces tu decisión es libre. Son pensamientos lineales. Poca complejidad en el pensamiento. La filosofía, por eso es importante que muchos muchachos libertarios deberían agarrar y leer un poco de sociología, filosofía. Le va a hacer bien, muchachos, van a tener una comprensión más compleja del mundo. Sigo entonces. Estaba diciendo, esto es lo que trata y logra esconder el gobierno, la parte metafísica, filosófica, simbólica de las cosas, los hechos. Cuando un presidente de Estado recibe y felicita a un policía que vació un cargador o un delincuente cuando no estaba en riesgo ninguna vida, está mandando un mensaje que fue recibido y ejecutado por las fuerzas policiales. Cuando militarizan la ciudad por el G20 y dicen orgullosos que demostramos ser decentes, que podemos vivir en paz, están mandando un mensaje, están educando a la población. Los queremos así de calmos siempre, disciplinados bajo el control de las fuerzas represivas del Estado. El Papa Francisco decía hagan lío, ¿se acuerdan? Ahora quisieron ir un poco más lejos y directamente legalizar el gatillo fácil, prácticas poshumanas si las hay. Quisieron ir un paso más allá, a lo mejor de prueba,
prueba para nosotros, la sociedad, a ver qué tan lejos pueden ir. O quizá no, pero no me interesa el por qué. Cuando Marcos Peña viaja un 2 de abril a Inglaterra, manda un mensaje. Para los que no saben, 2 de abril, Malvinas. En ese momento de Macri, Marcos Peña pasando el día de Malvinas en Inglaterra, no en Argentina. Por esto hablo de las cuestiones de los mensajes que mandan. Si la cuestión filosófica, simbólica, metafísica, a esto me refiero, con todos estos ejemplos. Me importan los mensajes poshumanos que se bajan desde el Estado desde hace 3 años. Es peligroso deshumanizar, objetivar, ignorar las subjetividades y la historia lo demuestra. Pensemos, vivimos en un mundo que funciona a velocidades altísimas, muy por encima de nuestras capacidades, bombardeados por información, una sobreinformación que solo lleva a la desinformación, ya que es muy difícil procesar todo eso en tan poco tiempo. Pero tratemos, tomémonos unos minutos y pensemos la sociedad en la que estamos viviendo. A menudo escucho los problemas económicos del país. Yo quisiera vivir en un país cuya sociedad no quiere tener en el gobierno gente que trata a los sujetos como objetos. Sí, el dólar está a 40. Sí, la inflación es alta. El dólar podría estar a 5 y tener un punto de inflación que me gustaría vivir en un país en el cual quisiéramos otro tipo de gobierno. Los problemas económicos son hoy más importantes que los problemas humanos. No quiero en mi país un gobierno con un punto de inflación mientras le saca el remedio a los jubilados, la cuna a los chicos, la computadora a los pibes, que trata de ñoquis a los investigadores y de vagos a los docentes, mientras paga miseria y reprime a los negros. Recuperemos los valores humanos, tengamos empatía, sintamos. Luchemos contra los valores neoliberales de la individualidad, de la competencia desleal, del no cuidado del otro. Tengamos solidaridad de especie. Seamos éticos, seamos humanos. No seamos los trabajadores del Nilo. Esto escribió en el 2018. Hay un montón de cosas, no voy a entrar, no estoy de acuerdo en algunas cosas o aclararía algunas cosas, pero no importa. ¿Por qué lo traje entonces? Porque veamos la actualidad que tiene esas cosas, porque las discusiones son las mismas. ¿Por qué hice entonces ya mucho énfasis, espero no haberlos aburrido en todo esto? Porque estas son las cosas que acá vamos a tratar, que vamos a discutir. Estas son las cosas que están sobre la mesa, que a mí me importa discutir. No si es autoritario o si es fascista, no si existe o no el cambio climático, no si Maradona es pedófilo o no. No me interesan discutir esas cosas. O sí, pero no es lo central. Tenemos que exigirle nosotros a los medios de comunicación, a los comunicadores en general, que se hablen de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que no garpa hoy en día? Es lo que no garpa. Pero ¿qué es lo que a mí, como comunicador, me motiva a hacer esto? Creo que los comunicadores tenemos un rol importante que cumplir en esta sociedad que ya estamos y que se viene, porque estamos formados de una manera distinta, porque entendemos que tenemos una responsabilidad si nos ponemos un micrófono. Yo por suerte soy un don nadie y puedo decir cosas porque me va a escuchar seguramente poca gente, cosas que no diría si fuese un periodista, digamos, uno de los grandes medios, o no grandes medios necesariamente, digo, pero si vos tenés llegada, realmente llegada, tenés una responsabilidad, no se puede decir cualquier cosa, no importa que eso te dé visión, reproducciones, por eso lo único que importa no puede ser un término de económico, de mercado, porque termina pasando lo que pasa ahora, que estamos todos mal. O sea, por más que a vos te vaya bien y vos tengas una buena vida, vos ves que al lado lo único que escuchás es problema y te afecta, te guste o no. Salvo obviamente los recontra multimillonarios o la gente de mucha, mucha guita, pero no creo que te afecte tanto como si sos una persona que te va bien, que por ahí ganás 2 palos, 2,5, eh, pero la gente a tu alrededor no gana lo mismo. Es muy difícil ganar 2 palos hoy en día. Yo hablaba el otro día con amigos, gente que tiene puestos bastante importantes en empresas, y no llegan a ganar los 2 palos. O algunos ganan apenitas más y vos decís, che, para este cargo, poco ese sueldo. Entonces, no hablo más, gente, por hoy. Quería solamente marcar un poquitito, dejar sentadas las bases de qué es lo que, hacia dónde va a ir el programa, cuál va a ser el tono del programa, las cosas que vamos a hablar, que vamos a discutir
en qué dirección, ¿sí? Así que cierro por hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Déjenme por favor sus comentarios abajo. Le pido que le pongan me gusta al video, se suscriban y déjenme comentarios. Quiero tener feedback. La idea acá no es yo hablar solo frente a una cámara, sino también me gustaría que me digan qué piensan, que no, y realmente, si no les gustó, díganmelo, digamos, me sirve, no necesito no quiero adulaciones, ¿sí? Así que me dejan por favor en los comentarios, les pido si quieren qué pensaron. Y bueno, la semana que viene voy a estar hablando en profundidad más adelante del tema de Cristina. Y después, bueno, semana a semana iremos viendo, por Argentina y el mundo en general no nos deja de sorprender. Así que eso es todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos pronto. Chau, chau.